class from now on. Bueno, entonces nos quedamos en la vez pasada estamos viendo pasado simple, ¿sí? Cómo usamos el pasado y cómo era el pasado de los verbos regulares, que recuerden que significa que son regulares o son regulares porque tienen una regla, y esa regla es que el verbo en pasado lleva ed al final. Vimos algunos de ellos como work, walk, otro que vimos fue walk, que es caminar, study, que es estudiar, talk, que es hablar, y algunos otros. Recuerden que cómo se pronuncia esa terminación ed depende de cómo termina el verbo en su forma simple o en su forma en presente, cuando está el verbo en su forma base. Vamos entonces a mirar que hay unos verbos que son irregulares. Déjenme un momento, por favor, aquí miro algo. Vamos acá, vamos a empezar aquí. Hay algunos verbos que son irregulares entonces, es decir, su pasado es una palabra nueva, tiene una forma única para pasado. ¿Todos están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿Están viendo la presentación? Ok. Entonces, hay algunas palabras que nos remiten al pasado, ¿sí? Y aquí tenemos algunas de ellas entonces. Tenemos yesterday, last, and ago. Con todas estas palabras podemos entonces decir en qué momento del pasado ocurrió la acción o lo que queremos expresar. Tenemos este ejemplo. Bob and Helen were here yesterday. Acuérdense, were es el pasado de be, pasado del to be. ¿Para quiénes? Para Bob and Helen. Bob and Helen, es decir, they, ellos. ¿Sí? En este caso el sujeto son Bob and Helen. Bob and Helen were here yesterday. So, Bob was here yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, or yesterday evening. Es decir, con la palabra yesterday puedo mezclar morning, afternoon, or evening. If es el nombre de una persona, una mujer, entonces es tercera persona y por consiguiente su pasado será was. So, Eve was here last. Entonces, last lo podemos utilizar o lo podemos combinar con las palabras night, week, month, year. Y si hablamos de las estaciones, por ejemplo, spring, summer, y con los días de la semana, Monday, Friday. Entonces, last night, last week, last month, last year, last spring, last summer. ¿Sí? En todo momento mezclamos. En todo momento, perdón, voy a silenciar el micrófono. En todo momento podemos mezclar la palabra last con cualquiera de estas expresiones. La noche anterior, la semana anterior, el mes anterior, el año anterior, la primavera anterior, el verano anterior, el lunes anterior o el viernes anterior, o el último viernes, o el pasado viernes. ¿Sí? Uno ya lo interpreta de esa manera. ¿Sí? Ahora, con ago. Ago significa, es como decir atrás, ¿sí? O hace tanto tiempo. Entonces, ejemplos. Omar was here 5 minutes ago, 2 hours ago, 6 days ago, a month ago, a year ago, or 10 years ago. Entonces, en ese caso tenemos 5 minutos antes, o hace 5 minutos, hace 2 horas,
hace 6 días, hace un mes, un año o 10 años. Yes? Okay, questions? Any questions? Okay. Entonces vamos a repasar esto. Yesterday with. Yesterday con morning, afternoon or evening. Last with night, last night, long periods of time. Es decir, periodos largos de tiempo, como por ejemplo un mes, los meses, los años, las estaciones. Sí, miren que una estación son periodos de tiempo largos, son 3 meses o algo así. ¿Sí? Entonces, para long periods of time, on last. Seasons, days of the week, también con los días de la semana, utilizamos last. Ok, length of time. Length of time es una duración de tiempo. Entonces, 5 minutes, 2 hours, 6 days, a month, 5 months, 1 year, 10 years. Con todos estos vamos a utilizar ago. Entonces miren que la posición de ago va hasta el final. Esa es la diferencia, miren. Va aquí al final. Mientras que con los otros estaban antes. Yesterday morning, last night, 5 minutes ago. ¿Sí? Eso es lo que va a cambiar. Ok, entonces, aquí tenemos el pasado de un verbo que es go, que es el verbo ir. El pasado de go es went. Ahí se pueden dar cuenta ustedes que tiene una forma irregular. Normalmente entonces en presente yo digo, por ejemplo, we go to the movies every weekend. ¿Sí? Si yo hago esa oración en presente, yo podría decir, we go to the movies every weekend. Y esa es una oración que está en presente. Entonces, para que me quede en pasado esa oración, yo tengo que poner el verbo en pasado. La estructura va a ser la misma como tal. Vamos a tener el sujeto o pronombre, el verbo en pasado y el complemento. Entonces diríamos, we went, porque es el pasado de go, went. We went to the movies. Y aquí también tiene que cambiar entonces la expresión de tiempo. Miren que every weekend es una expresión de tiempo para presente, porque es cada fin de semana. Es decir, es algo que se está repitiendo cada fin de semana y recuerden que el presente simple se usa para hablar de cosas que se repiten, para hablar de acciones que se repiten, hábitos. Entonces, como ya es el pasado, we went to the movies, puedo decir, por ejemplo, last weekend. Y así decir que fue el fin de semana pasado. O puedo decir, we went to the movies last night. Si fue la noche anterior que fuimos al cine, last night. O we went to the movies 2 days ago. Si fue hace 2 días, por ejemplo. ¿Sí? Ahí entonces ven cómo se forma la oración. Aquí entonces tenemos este primer ejemplo parecido al que ya les hice yo. Van a decir, ¿alguien va a decir algo? Sí, profe, una pregunta. Sí, Ahora que para cuéntame. crear las oraciones, para pasar al pasado tenemos que coger el pasado del verbo. Siempre va a tener que ser Correcto. así. Sí. Cuando es una oración afirmativa, es así. Es así de simple. La estructura va a ser pronombre o sujeto. Recuerden que siempre van adelante el pronombre o sujeto. Luego vamos a tener el verbo, en este caso en pasado, y luego vamos a tener un complemento. Ok. ¿Sí? Es eso. Por eso es que aquí tenemos el pronombre o sujeto, entonces aquí tenemos pronombre we. Y el verbo en pasado, went. We went to. We went to the movies
we went to a movies yesterday afternoon. Como yo les puse el ejemplo, last weekend, por ejemplo, ¿sí? Porque con weekend es un periodo largo de tiempo, podríamos decir last weekend. Ahora, ayer en la tarde, ¿sí? Entonces ahí somos más específicos y utilizamos entonces yesterday afternoon. ¿Qué tal esta? Miren, este es un verbo regular o irregular. ¿Ustedes qué me pueden decir? Irregular. Are you sure? ¿Están seguros? ¿Están seguro? Porque lleva el ED. Exacto, entonces es regular. Ah, es regular. Sí, acuérdense que los regulares se llaman regulares porque tienen esa regla. La regla es que le ponemos ed. Porque el verbo normal es call, así ya está la doble L. Call es el verbo. Y para yo formar su pasado le agrego ed. Entonces cuando ya lo pronuncio sonará called. I called you yesterday week or last week. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál de las dos opciones será? Con week, con last. Muy bien. I called you last week. ¿Yes? Entonces, called. Ese sonido al final. Listo. Acuérdense, el sonido de que depende cómo termina el verbo cuando está en su forma simple. Es decir, hasta aquí, hasta la L. Call. Al agregarle ed va a tener un sonido de d. Called. Entonces no dice called. No. Called. No. Called. Okay, Janice. Janice is the name of a woman. Yes, it's a person. So Janice left for South America yesterday morning or last morning. Yesterday morning. Yes. Ahora, ¿cuál es el verbo en esta oración? Entonces, como ya les dije ahorita, tenemos el sujeto pronombre y el verbo. Entonces, aquí el verbo es left. Este verbo está en pasado. Porque si nos dicen yesterday morning, ya de ahí nos damos cuenta que está en pasado. Este es el pasado del verbo leave. El verbo leave, que lo voy a mostrar aquí en el diccionario. Sorry, leave. Leave. Es el verbo dejar o abandonar. Aquí está el pasado, miren. Left. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el significado del verbo? Nos dice place o person. O sea, cuando dejamos un lugar o una persona, dice to go away from a person or a place. Irse o separarse o dejar una persona o un lugar. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a decir que nos vamos para un sitio, vamos a viajar o algo así, utilizamos ese verbo. En este caso, Janice left for South America yesterday morning. Es decir, Janice se fue para Sudamérica. Okay, this one. The sky was beautiful yesterday night or last night? ¿Qué dirían ustedes? Yesterday night or last night? Last night. Yes. Y aquí el verbo, otra vez, el to be en pasado. Was. Porque estamos hablando del cielo. The sky was beautiful.
Ok, entonces aquí tenemos los verbos irregulares. Los verbos irregulares, como yo les decía, pues su pasado es diferente a como es su forma base, ¿sí? A veces se parecen, a veces no. A veces tienen una forma muy, muy diferente. Aquí tenemos, por ejemplo, el verbo eat. Eat es comer. Y su pasado es ate. Eat, ate. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos en presente come, past, came. Example in present. I come home every afternoon. Come es el verbo llegar, ir, perdón. Verbo, como el verbo venir. ¿Sí? Venir. So I come home every afternoon. In past, I came home this afternoon. Yes. Go. El go ya lo vimos ahorita. Con uno de los ejemplos lo miramos. Eso, decimos en presente go. Profe, Sí. voy a opinar algo. Sí, cuéntame. Profe, digamos, esa presentación que tú nos estás dando en este momento no debería ir como al principio de clase, como para uno saber cuál es el presente y cuál es el pasado de cada verbo y ahí seguir entendiendo lo que nos va a ir explicando. Porque pues lo que veo es que tú primero nos explicas algo y mira que después parece la presentación de lo que ya nos dijiste. Es como al revés, ¿me hago entender? No te entiendo. Ya presente lo Por vimos. ejemplo, eso, o sea, por ejemplo, ahí tú nos mostraste que el pasado es went, mientras que ahorita no lo sabíamos. Es como si esta parte fuera la de primero, ¿sí me entiendes? Mientras que otra persona esté participando, les pido el favor que pongan el micrófono. Eso sí es matador. Sí, si no, así no podemos. Disculpa, por favor. Eres Sebastián, ¿cierto? Vale, sí, señor. Ok. Listo, Sebastián. Ahora sí vuélveme a decir que es que no me dejaron escuchar bien. Es que, por ejemplo, o no sé, yo lo entiendo así, porque mira que acá tú nos estás poniendo el present, que es go, ¿cierto? Y el past, que ¿Sí? es were. Mientras que esa parte debería ir primero, que deberíamos de saber nosotros cuál es el presente y el pasado de cada verbo. Mientras que tú comenzaste la clase dándonos esos verbos y nosotros sin saber cuál es el presente y cuál es el pasado, ¿sí me hago entender? Es como ir esa parte primero y ya la especificación de lo que tú nos vas a decir. Pues pienso yo, no sé. No, está muy bien. Está muy bien que pienses eso. Mira, yo te voy a explicar qué pasa. Vamos a devolvernos aquí en esta presentación. Listo. Resulta que la vez pasada vimos los verbos que usan ed, ¿cierto? Estos son totalmente aparte, porque son los regulares. ¿Sí? Y aquí están. Vemos unos ejemplos en presente y luego vemos cómo es el ejemplo en pasado. ¿Sí? Entonces, con estos ustedes de pronto no tuvieron tanta confusión porque simplemente es ponerle ed. Entonces yo les ponía el verbo en presente. We walk to school Sí. every day. Y tiene la palabra que tiene esta expresión en presente, o que es usada para hablar del presente, que es todos los días. Si yo digo todos los días, es algo que se repite. O sea, es algo cotidiano, algo que se hace con regularidad, entonces es presente. Y luego tenemos en pasado, we walked. We walked to school yesterday. Entonces mira que ahí la idea es que ustedes vayan relacionando. Con estos colores, miren, rojo es presente, azul es el pasado. Entonces tenemos el verbo en pasado y tenemos una expresión de tiempo en pasado. Sí, miren, así está diseñada la presentación. Como ya vimos en presente, nosotros ya vimos el tiempo presente simple, no podemos ver todos los verbos. O sea, es imposible ver todos los verbos, que son miles de verbos. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Cuál es la idea cuando uno está enseñando inglés? Que ustedes empiecen a ver los verbos poco a poco, porque como son tantos, la idea es que ustedes no se vayan a enredar. El ejemplo de went, vamos a volver al ejemplo que estaba por aquí con went. Aquí.
Este ejemplo, simplemente el verbo ya estaba en pasado. Yo porque les puse el ejemplo con go, para que ustedes supieran que go es el presente del verbo went. ¿Sí? Es el presente de un verbo irregular. Entonces vuelvo y les digo, irregular viene de regla, o sea, es irregular, no hay forma de usted decir, vea, el verbo es go, la regla es esta para que se forme went. No, no hay una regla. No hay una regla. Entonces, los verbos, muchachos, cuando uno está estudiando inglés, hay unos listados de verbos. ¿Sí? Ustedes van aquí, vamos a mirar aquí en internet vamos a mirar irregular verbs list. Mire, ustedes le dan aquí regular verbs list y le salen un montón. Vamos a poner lo que sea en PDF de una vez. Y ustedes aquí lo pueden descargar. Aquí están, mire. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Siempre los verbos vienen. Esta primera columna es el verbo en su forma simple o en su forma base. Si vemos el be, por ejemplo, tenemos be y su pasado es was y were, como ya lo vimos. Sí, acuérdense que esta lista es irregular, de verbos irregulares. Ahora, ustedes quieren saber cuál es el pasado de go. Entonces vamos a mirar por orden alfabético. Oh, esperen un segundito que ya me pasé. Go. Ah, no está go aquí. Ah, sí, aquí está. Entonces aquí nosotros miramos go. Aquí está, mira, went. Ese será su pasado. Esta tercera columna es participio pasado. Esa columna no la vamos a utilizar nosotros todavía. Para que no se les haga más confuso de lo que puede ser. Entonces, no es que yo les enseñe cómo es el verbo y después les diga cuál es el presente. No, sino que es que son tantos verbos, sino que es imposible que yo les diga a ustedes, vea, estos son los verbos y ya, o sea, son 50 verbos, listo. No, son miles de verbos. ¿Qué me interesa? Que ustedes aprendan la estructura, que aprendan estas expresiones. 5 minutes ago, last night, yesterday afternoon, y ustedes ya las combinan con lo que quieran. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan las estructuras. O sea, dónde va el pronombre, el sujeto y luego qué va después de ahí. Va el verbo y va un complemento. ¿Sí? Es eso. ¿Sí? Estos son simplemente ejemplos con algunos de los verbos. Por eso es que están divididos por grupos. Miren, por ejemplo, este dice simplemente, este solamente es el grupo 1, miren. Grupo 1. Porque es que miren qué tan larga puede llegar a ser una lista de verbos, miren. Y eso que hay, no sé cuántos verbos habrá ahí. Puede haber, pongámosle que hay 200 verbos, por decir algo, que son los más comunes. ¿Sí? Esos son los verbos más comunes. Ahora, también podemos buscar un listado de verbos regulares. Vamos a buscarlo. Vamos a mirar uno de verbos regulares. También pueden ustedes, buscar uno que tenga significado en español, que tenga el significado en español mientras que los van conociendo. Miren que los verbos regulares son mucho más. Todos estos son verbos regulares. Miren. Y ahí solo están listados, no están con la forma en pasado. Miren, tenemos talk, pero no está como queda en pasado. Solamente le agregamos ed. Y vamos a buscar que tenga Spanish, por decir algo. Que tenga el significado en español. Vamos a ver si este. No, este no.
Vamos a mirar uno que tenga... Bueno, este sí, miren. Este es un listado de verbos. Ah, bueno, pero estos son irregulares. Este listado es de verbos irregulares. Y tiene el significado en español. Ya depende de cada uno de ustedes empezar a estudiar los verbos. ¿Sí? Porque es que en un mes, muchachos, en un mes, y ahora con la virtualidad es mucho más complicado. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Sebastián, si quedaste satisfecho o sigues pensando que... No, profe, sí está bien, dale, pues igual uno le toca acoplarse a lo que nos enseña. Entonces uno va aprendiendo ahí poco a poco. Sí, pero es que es eso, muchachos, miren, es muy difícil. Es muy difícil. Yo sé que hay muchos de ustedes que están muy asustados con el inglés y hay unos que tienen un poquito más de nivel o que se acuerdan más de lo que vieron en el colegio, ¿sí? Entonces es complicado, pero es válido que me hagan todas esas observaciones. Listo. Entonces, miren, volvamos aquí. Come está en presente, o sea, simplemente aquí esta presentación lo que pretende es que ustedes vean un ejemplo en presente y uno en pasado. I came home this afternoon. Past. Go. I go swimming every Tuesday. Aquí está every Tuesday, expresión en presente. I went swimming last Tuesday. Went, o sea, pasado. Write es el verbo escribir. Wrote es el pasado. I write a letter to my grandmother every week. I wrote a letter to her last week. I have ice cream every Sunday. I had ice cream last Sunday. Entonces, miren, aquí hay un ejemplo en el que están las dos cosas, los dos tiempos. Have es el verbo tener, ¿sí? Es el verbo tener como tal de posesión. O sea, yo puedo utilizar ese verbo para hablar de posesión. Por ejemplo, cuando yo digo yo tengo un carro, yo digo I have a car, pero también es un verbo que me permite a mí expresar otras cosas, como por ejemplo, have lunch, que es almorzar o desayunar. I have breakfast, es decir, yo desayuno. I have lunch, yo almuerzo. En este caso, I have ice cream, yo como helado. Es decir, no se puede traducir como yo tengo un helado cada domingo. No, es como que yo dijera, yo como helado cada domingo, sin que esté la palabra comer ahí o el verbo comer. Entonces, si está implícita la palabra every Sunday, o sea, un día de la semana, every Sunday, cada domingo, el verbo estará en presente. I have ice cream every Sunday. Ahora, él dice, yo el domingo pasado comí helado. O sea, que tiene que ir este verbo en pasado. El pasado de have es had. Entonces, I had ice cream last Sunday. Ok, this is a question. Aquí ya tenemos una pregunta. Y ya enseguida vamos a mirar cuál es la estructura de la pregunta. Y qué vamos a necesitar para hacer esas preguntas. Pregunta, what did you do last Sunday? What did you do last Sunday? Entonces, you, ice cream. ¿Cómo irá el verbo? Have or had? Ah, Had. Very good. Because it's last Sunday. Fue el domingo pasado. Entonces el verbo era had. Good. She sits at her desk to study every night. She sat at her desk last night. Entonces,
sit, sit es el verbo sentarse. Y el pasado es sat. Ella se sienta en su escritorio a estudiar cada noche. Ella se sentó en su escritorio la noche anterior. What did she do last night? She sit or sat? Last night. Sat. Sat. Very good. She sat at her desk. She sees her best friend every weekend. She saw her last weekend. Saw es el pasado de see. Sí, tenemos see y el pasado es saw. Ella ve a su mejor amiga cada fin de semana. Ella vio a su mejor amiga el fin de semana pasado. So what did she do last weekend? She saw her best friend. Yes, the past. Ok. Entonces, ¿cómo formamos la oración negativa? Acuérdense que cuando teníamos presente, teníamos el auxiliar do. ¿Sí? Vamos a hacer un recorderis aquí de eso. En presente simple teníamos los auxiliares do y does. Cuando hacíamos negación. Más la partícula not. Entonces decíamos do not y does not. ¿Sí? Por ejemplo, she does not eat meat. Por ejemplo, ella no come carne. Y si fuera con el do, sería you do not drive a car. Ejemplo, you do not drive a car. También recordamos que esos dos pueden contraerse y quedar como don't y como doesn't. ¿Sí? Entonces esa es la estructura de la oración en presente simple. Ahora, ¿cuál es la forma, cómo se forma el negativo? La forma negativa de ese auxiliar. Resulta que en pasado, ustedes saben que do es un verbo, que es el verbo hacer, ¿cierto? Y el pasado es did. Did es el pasado de do. Ahora, el did va a ser el mismo auxiliar para pasado. Y como les dije cuando miramos el presente, el auxiliar lo utilizamos para formar la oración negativa e interrogativa. No le agrega nada a la oración, solo está ahí para ayudar a formar la oración. Pero no significa nada. Entonces, aquí tenemos esta oración negativa. Dice, I did not walk to school yesterday. I did not walk to school yesterday. Yo no caminé a la escuela ayer. Aquí tenemos la estructura entonces, mira. Tenemos el sujeto, luego tenemos did, que es el auxiliar, y luego la partícula not, más el verbo principal. ¿Cuál es la buena noticia? Para todos los pronombres o sujetos va a ser did. Para todos. Entonces, en pasado simple, todos los pronombres o sujetos van a llevar did not. ¿Listo? No cambia. Y el verbo en su forma principal, en su forma base, perdón. El verbo principal en su forma base. El verbo no sufre ningún cambio. Es decir, el verbo no lo pongo en pasado. La oración es en pasado negativa, pero en su forma base. ¿Qué hace negativa la oración? El auxiliar. ¿Ok?
Entonces, ejemplo, I did not drive to work yesterday. You did not drive to work yesterday. Mike did not cook dinner yesterday. They did not drive to work yesterday. Entonces, miren que para todos será did not. Y el verbo en su forma simple o en su forma base. ¿Sí? Ahí está entonces el esquema. Todos los pronombres más did not más el verbo principal. Y ya, así de sencilla la oración en pasado negativo. También podemos contraerla. Podemos contraer el did, el auxiliar, con la partícula not. Y queda didn't. So, I didn't watch a movie last night. Aid didn't play soccer yesterday. Negative contraction, did plus not. Didn't. Let's practice. We don't eat breakfast every day. Sí, miren, aquí la primera oración está en presente simple. Miren, don't. Eat. No comemos. Nosotros no comemos desayuno todos los días. O no desayunamos todos los días. Pasado, afirmativa. We ate breakfast Monday. Es decir, como esta oración es afirmativa, sí debo tener el verbo en pasado. Desayunamos el lunes. Pero nosotros desayuno el jueves. Entonces, ¿qué faltará aquí? But we Don't eat. ya se la han pasado porque es Tuesday. Sí, porque estamos el lunes, ¿cierto? Pero si vamos a hablar del jueves, o sea, el jueves pasado. Entonces, ¿qué auxiliar vamos a utilizar? Last. No, porque es que das es presente. Vamos a devolvernos aquí, miren. Acuérdense, vamos a negar esa oración. Vamos a decir, no desayunamos el jueves pasado. Didn't. Muy bien. Didn't eat. But we didn't eat breakfast Tuesday. Pero no desayunamos el jueves. ¿Sí? Entonces, miren que ahí, para todos los pronombres, didn't. Y el verbo en su forma simple. Didn't eat. Ok, vamos a ver esta. I don't sleep well every night. Es decir, yo no duermo bien todas las noches. ¿Sí? Miren, es algo que ocurre con regularidad, o sea que es presente simple. Yo no duermo bien todas las noches. Yo dormí, el pasado de sleep es slept, es un verbo irregular, slept. I slept well last night. Es decir, yo dormí bien la noche anterior. ¿Sí? Acuérdense, last night, los acabamos de ver. Yo dormí bien la noche anterior. Pero esta es una conjunción, lo utilizamos como para cuando vamos como a hacer un comentario adicional de lo que acabamos de decir, ¿sí? O como a contradecir lo que acabamos de decir. Pero yo, la noche del jueves, perdón. ¿Qué nos faltará entonces en este espacio? Didn't sleep. Very well, but I didn't sleep. Pero no dormí bien, ¿cierto? Entonces volvemos y decimos pasado, negativo, y el verbo en su forma simple, sleep. But I didn't sleep.
Ok. Ahora, ¿qué pasa con la pregunta? Acuérdense que en presente teníamos también do o does para la pregunta y lo poníamos en la parte de adelante. Decíamos, por ejemplo, do you work? ¿Trabajas? Do you work? Y esa es una yes no question, ¿cierto? O sea, yo puedo preguntar eso y me responderán sí o no. Es decir, no hay una respuesta adicional posible. O trabaja o no trabaja. Entonces, yes, I do. Respuesta corta, yes, I do. Or no, I don't. Respuesta corta, negativa. Lo mismo va a pasar con el did. Va a ir también adelante y va a ser para todos los pronombres. ¿Sí? Entonces, otra vez, ventaja del pasado, que para todos los pronombres es did. Para oraciones negativas e interrogativas. Entonces, did Lori walk to work? Es decir, Lori caminó al trabajo. ¿Sí? Mire la estructura. Did, es decir, auxiliar primero el did, luego el sujeto o pronombre, el verbo en su forma simple, de nuevo, forma simple, y un complemento, to work. Did Lori walk to work? The answer, yes, she did. Entonces, mira que yo respondo con el mismo auxiliar que me pregunta. Y a Lori, que es mujer, la reemplazamos por el pronombre she. Yes, she did. Es lo normal, ¿cierto? Que uno reemplace al sujeto por el pronombre. Yes, she did. Ahora, si quiero completarla, poner la respuesta larga, esta sí debe ir en pasado, porque ya esto es una afirmación. She walked to work. She walked to work. Sí, ella sí lo hizo. Ella caminó al trabajo. Es lo que nos están diciendo ahí en esa oración. Y si fuera negativa, ¿cómo creen ustedes que quedaría negativa? De acuerdo a esta, siguiendo como la misma estructura, ¿cómo quedaría negativa? Ya no, she didn't, no. Exacto. Muy bien. No, she didn't. ¿Cierto? Miren así. No, she didn't. Sí, porque ya sabemos que negamos el did con el not, queda didn't. No, she didn't. Y más larga, ¿cómo quedaría más larga? She did not She did walk not to school. walk to school. Muy bien. She did not walk to school or she didn't. Puedo hacerlo de las dos maneras. Puedo tener la contracción o decir did not. Yo lo puedo hacer como yo quiera. Muy bien, excelente. Aquí entonces ya tenemos otra pregunta y es no question. Did you, en este caso estamos preguntándole a una segunda persona, ¿cierto? Did you practice the violin? Did you practice the violin? Entonces, ¿cómo será la respuesta? Afirmativa. Acuérdense que yo respondo con el mismo auxiliar. Yes, you did. Ok, pero entonces hay una cosa ahí, que si a mí me preguntan, ¿tú tocas el violín? ¿Tú practicas violín o practicaste violín? Entonces, ¿yo cómo respondo? Yo respondo en primera persona. O sea que tengo que decir que. Yes, he did. Bien. Yes, I did. Yes, I did. Very well. Yes, I did. Muy bien, excelente. ¿Y cómo sería en pasado entonces? Teniendo en cuenta que este es un verbo regular, ¿cómo quedaría la oración en pasado, la respuesta, perdón, en pasado completa? O sea, para hacer una respuesta larga.
Yes, I did. Entonces ahí sigo la estructura del pasado, la estructura afirmativa. Sujeto, verbo en pasado y el complemento. I did practice. Que ponerle la D, ¿no? Hay que ponerle ed. Pero entonces, yo ahí ya no De la D. necesito. Le pongo ed, ¿cierto? Bueno, le pongo ed. Pero como este ya tiene una e al final, entonces solo le voy a poner d. Pero además de eso, yo ya no necesito el did. Recuerden que el did lo necesito solo para hacer la negación y la pregunta. Sí, el did es un auxiliar que solo lo voy a utilizar para hacer la pregunta y la oración negativa. O sea que simplemente digo, I practiced the violin. I practiced the violin. ¿Sí? Ahí ya quedó en pasado la respuesta. Una respuesta larga, listo. Y negativa sería no, I didn't. Y aquí sí necesito el didn't otra vez porque es negativa. I didn't practice the violin. Yes? Profe, Okay. Sí, continúa. O sea que cuando está la respuesta en presente no lleva el auxiliar did. Si Solo es es cuando afirmativa, va a negar. si es afirmativa en pasado, no necesito auxiliar. O si es afirmativa en presente también, cuando es una respuesta, tampoco necesito auxiliar. El auxiliar sea en presente o en pasado, solo lo uso para preguntar y para negar. Solamente. Okay. ¿Sí? Solamente los utilizo para eso. ¿Por qué? Yo podría decir, por ejemplo, I did practice the violin. Y en general eso estaría bien. Pero no se debe hacer. Se usa solo para negar y preguntar. ¿Sí? Ok, ¿tienen alguna otra pregunta, muchachos? ¿No? Ok, vamos a seguir entonces. Ok, let's practice. Did you see your dad today? Did you see your dad today? Yes, I did. Entonces, pista. Porque yo sé que apenas están aprendiendo los verbos, acuérdense. Sí, en presente. Pasado, so. Pasado es sí, es so. Entonces, yes, I did. ¿Y cómo complementamos esa respuesta para que sea larga? I did tweet. Pero es Your dad positivo. today. Pero mira que es afirmativa. Entonces no vamos a necesitar auxiliar. Lo que vamos a necesitar es el pasado del verbo. Que sería yes, tweet Joe. No, porque acuérdese que cuál es el pasado del verbo que se los acaba de poner ahí. So. Mírenlo aquí. So. So no. Sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Acuérdense la estructura. Sujeto, pronombre, verbo en pasado y el complemento. Quería que show my dad today. Yes. Es decir, yes, I did. Ah, perdón. No la... I saw my dad today. I saw my dad today. Muy bien, excelente. ¿Y por qué cambia por my? Si aquí me preguntaban por your, precisamente por lo mismo que yo les decía ahorita. Si a mí me preguntan, did you, yo contestaré I. Es como en español me preguntan, hey, ¿viste tu padre hoy? Sí, yo vi a mi padre. Entonces ahí tengo que cambiar por my. Por el adjetivo, por el adjetivo posesivo que le corresponde a ese pronombre. ¿Sí?
Yes, I did. I saw my dad today. Vamos a mirar esta, por ejemplo. ¿Cómo será la pregunta? Aquí ya nos están dando la respuesta. Entonces, ¿cómo será la pregunta? Nos dicen, yes, I did. I saw my brother today. Did you see my brother today? Ok. Sí, pero hay algo que hay que corregir. Ahora, ¿sería posible que yo pregunte, did you see my brother today? Sí, también es posible. Claro, porque yo le puedo preguntar a usted, hey, ¿viste a mi hermano hoy? Claro, válido, está bien. Pero aquí simplemente pusieron your. Pero es válido, como lo hiciste, está bien, porque yo puedo preguntarte si viste a mi hermano o si viste a tu hermano. Sí, entonces miren, muy bien, esa es la estructura, muchachos, miren. Did, sujeto, pronombre, verbo y el complemento. Ok, let's continue. What? Sí, cuéntame. Ok. Entonces, miren, en este caso, acuérdense que estas ya son WH o WH questions or information questions o question words. Sí, se les llama de muchas formas. Y son las que nos piden información, ¿cierto? Yo ya no voy a preguntar algo cuya respuesta sea sí o no, sino que yo necesito información. What significa por lo general qué, pero combinado con otras cosas puede ser, por ejemplo, acuérdense en presente cuando yo digo what is your name, hey, what's your name, por ejemplo, o cuando les pregunto la hora, what time is it, ¿sí? Ahí también tenemos what, qué hora es, cuál es tu nombre, ¿sí? Entonces, por lo general ese what significa qué. Entonces, si la respuesta es we went to a party last night, fuimos a una fiesta la noche anterior, ¿qué podrá ser la pregunta? ¿Con what? Entonces, pista, con la WH vamos a tener primero la WH, luego vamos a tener el did, luego vamos a tener el sujeto o pronombre, luego vamos a tener el verbo y el complemento. Ya se le quitó la sangre. Entonces, ¿cómo creen que quede esta, muchachos? What did we go to a party last night? Bueno, last night, ok, pero hay algo que yo no puedo estar seguro que esta muchacha me iba a responder eso. ¿Cierto? Porque si no, yo no le pregunto. O sea, si a mí me dicen, si a mí me preguntan, si a mí me responden, fuimos a una fiesta anoche, ¿qué habré preguntado yo? O sea, porque yo no sabía que habían ido a una fiesta, porque si no, no hubiera preguntado, si lo supiera, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué pregunto? ¿Qué hicieron anoche? ¿Cierto? Entonces, what did you do last night? Acuérdense que en este caso, esta persona, está respondiendo en primera persona. Por eso utiliza el pronombre we.
Es decir, nosotros fuimos a una fiesta la noche anterior. Para que ella responda eso, tienen que haberle preguntado con el pronombre you. Acuérdense que ese pronombre you es primera persona, perdón, es segunda persona singular o segunda persona plural. Es decir, puede significar tú o ustedes. Entonces, what did you do last night? ¿Qué hicieron anoche? ¿Ustedes qué hicieron anoche? Sí, aquí está el verbo do, miren, el verbo hacer. ¿Qué hicieron anoche? Nosotros fuimos a una fiesta. Entonces, por lo general me preguntan con you y yo respondo con I o con we. Miren el ejemplo anterior, acuérdense. Did you see your brother? Yes, I did. What did you do last night? We went to a party. Sí, sí les quedó claro eso. Es decir, aunque el verbo aquí no es do, el verbo es went, o sea, el pasado de go, yo pregunto es con este do, porque yo quiero saber qué hicieron. Es decir, si yo pregunto qué hicieron anoche, me pueden decir, fuimos a una fiesta, jugamos fútbol, entonces ahí sería el pasado del verbo play, que será played, we played soccer, or we worked, trabajamos, ¿sí? Es decir, esta pregunta con do, what did you do, deja abierta todas las posibilidades que sea para que me respondan. Ok. Ahora, esta es una yes no question, porque miren que la respuesta es yes, she did. Andrea went on vacation. Aquí sí podemos preguntar con el presente, pues con la forma en presente, o la forma simple de este verbo, que ya sabemos cuál es, ¿cierto? Que ya lo hemos visto varias veces. Si a mí me dicen Andrea fue de vacaciones, ¿cómo será la pregunta? Siguiendo la estructura que ya vimos. Entonces, como es una yes no question, vamos a empezar por did. What ¿Cierto? did you do? Pero miran que yes no question. O sea que no necesitamos what. Esta yes no question. O sea que sí o no. O sea, empieza con did. Entonces tenemos. Vamos a identificar aquí quién es el sujeto o pronombre. Ya sabemos que es Andrea, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la pregunta empieza. El auxiliar did. Luego el sujeto o pronombre, que en este caso es Andrea. Luego el verbo en la forma simple, y ya sabemos cuál es la forma simple de este verbo, de went, ya sabemos cuál es. Entonces, ¿cómo quedaría? Did Andrea go on vacation? Sí, miren, ahí está, muy sencillo. Did, auxiliar, pronombre sujeto que es Andrea. Verbo en la forma simple, acuérdense, go es el presente o la forma simple de went. On vacation. Yes, she did. Andrea went on vacation. Listo. Vamos a dejar hasta ahí. Este es el grupo 2 de los verbos. Pero entonces vamos a mirar solo esos por ahora. Listo, para que no se vayan a confundir.
¿Ok? Hay algo que ya les monté en la plataforma que es es la forma de lo de las preposiciones de lugar. De tiempo, perdón. At, in, on. Cómo utilizarlas con el tiempo. Listo. Entonces, cuando yo voy a preguntar la hora en inglés, yo puedo utilizar las expresiones what time is it? ¿Sí? What time is it? O puedo decir también what time do you have? Puedo utilizar esas dos expresiones. Y miren que en uno utilizo el verbo to be, en el otro el do. El otro el have, perdón. Es como decir qué hora es y qué hora tiene. Entonces, cuando me dicen what time is it, yo respondo de la siguiente manera. En este momento, ¿qué hora es? Son las 7:13 minutos. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que yo voy a decir primero, cuando los minutos son antes de la media hora, voy a decir cuántos minutos han pasado después de la hora. Y voy a utilizar las palabras past o after. Es decir, pasadas o después. Entonces, it is 13 minutes after 7. Es decir, son las 7:13 minutos. También puedo decir, it is 13 past 7. Es decir, pasadas las 7. Son 13 pasadas las 7. ¿Sí? ¿Qué pasará si son las 7:15? Yo digo, it is a quarter after 7. Es decir, la palabra quarter o quarter significa cuarto. Y es muy común que yo exprese la hora así también, cuarto, cuando han pasado 15 minutos o cuando faltan 15 minutos, puedo utilizar esa expresión, quarter, quarter. ¿Ok? Entonces miren que siempre digo, ¿cuántos minutos han pasado después de la hora? Cuando ya de la hora son las 7:30, por ejemplo, aquí ya digo, it's, y utilizo la contracción del to be, también puedo hacerlo, it is o it's half past 7. O sea, 30 pasadas las 7. La palabra half significa media, o sea, media hora. ¿Sí? Eso significa half. ¿Qué pasará cuando son las 7:31? Por ejemplo, igual de esto yo les voy a mostrar un video. Listo, yo les voy a montar un video adicional de esto de la hora. No sé si ya está en la plataforma, tengo que mirar si de pronto yo ya se los puse. Cuando ya... Decir, Sí está, ¿cierto? Ok, aquí ya lo miramos. Entonces miren, aquí ya son las 7:31. ¿Sí? Por decir algo. ¿Qué pasa? ¿Cuántos minutos faltan para llegar a la próxima hora? Aquí ya cambia. Entonces aquí ya vamos a cambiar por las palabras before, que significa antes, o
to, que significa para. ¿Sí? Entonces, cuando eran pasados los minutos, o sea, antes de la media hora, decíamos past, que significa pasado o pasada, o after, que significa después. Ahora entonces vamos a utilizar before, que significa antes, o to, que significa para. ¿Y cuántos minutos faltan para que llegue a la hora siguiente? Entonces, si son las 7:31, faltarán ¿cuántos minutos? It's 29 to 8. Es decir, faltan 29 minutos para las 8. O it's 29 before 8. 29 minutos para las 8. Entonces siempre será cuántos minutos faltan para llegar a la hora que sigue. Vamos a poner otra hora que no sea las 7. Vamos a poner, por ejemplo, las 9. Digamos que son las 9:44 minutos. Es decir, it's 16 minutes to 10. Faltan 16 minutos para las 10. ¿Y aquí qué pasará? It's a quarter to 10. También aquí puedo decir quarter. O si quiero puedo decir 15 también. Before 10. It's 15 before 10. Puedo tener la opción de decir a quarter or 15. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando son las en punto? Cuando es la hora en punto. Por ejemplo, son las 10 en punto. Ahí entonces decimos o'clock. Very good. It's 10 o'clock. It's 10 o'clock. La palabra o'clock, perdón, la palabra o'clock significa on the clock. Es decir, en punto. O'clock. Es siempre que sea en punto la hora, vamos a decir o'clock. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock. Yes. Y como les decía, yo con la hora, con el tiempo, entonces, por eso les puse esa explicación de las preposiciones. Cuando hablamos de la hora, entonces hay unas expresiones como, por ejemplo, on time, que ya la van a ver ahí en la explicación, que significa a tiempo. ¿Sí? Entonces uno está a tiempo de algo, entonces we are on time, estamos a tiempo. Y para decir la hora, decimos entonces, o utilizamos la expresión at. Ustedes me pueden preguntar, por ejemplo, what time is the English class? Ustedes le preguntan a un compañero, hey, what time is the English class? Y el compañero les dice, por lo general yo empiezo 10 minutos después porque para que lleguen mientras se conectan y todo, pues siempre empiezo como 10 minutos. Entonces el compañero les dirá, the English class is at 6:10. O si lo leemos como les dije ahorita, será 10 minutes after 6.
Y ahí está la forma, minutes, perdón. Y ahí está la forma de decir la hora, de expresar la hora. Y preguntamos what time. Sí, esa es la forma de preguntar. What time is the English class? Y ya miramos, si quiero saber la hora que es en el momento de hablar, entonces, what time is it? What time is it? ¿Sí? Eso es lo que a grandes rasgos significa, ¿cómo se dice? How to tell, ok, how to ask, ¿cómo se pregunta la hora? How to ask the time and how to tell the time. ¿Cómo se pregunta y cómo se dice la hora? On what have, si me dicen, hey, what time do you have? Esta es muy informal, esta es más, esta digamos que es una manera muy informal de preguntar la hora. Hey, what time do you have? La persona le dirá, I have 6 o'clock, por ejemplo. ¿Sí? Miren que ahí está respondiendo con el verbo have. Esas son muy informales, unas formas muy informales. Ahora, hay una forma muy educada, ¿sí? Se llama polite. Polite es educado o educada. Y la forma educada es con este que se llama un auxiliar modal, ¿sí? Estos son verbos también, pero estos son verbos que lo que me permiten a mí es expresar, por ejemplo, necesidad, habilidad, petición, una petición, pedir permiso. Sí, son unos verbos muy extensos y hacen parte, digamos, de un curso un poquito más avanzado. Pero yo les cuento, este se dice could. El could me sirve a mí para hacer una petición educada. Entonces yo digo, could you tell me, creo que este es más largo, could you tell me what time it is? Could you tell me what time it is? Es muy, muy educada. Es como usted decir, por ejemplo, ¿podría por favor decirme qué hora es? Mientras que uno pregunta, ay, ¿qué hora es? Sí, muy informal. ¿Sí? Entonces, en el Q10 debe estar entonces el video. Vamos a mirar aquí. Sí, yo ya, para mirar qué video está cargado de cómo decir la hora y cómo preguntar la hora. Debe estar en la semana 1. No, por aquí más adelante. Numbers, prepositions of time. No, ese apenas lo subí ahorita. Ese fue el que subí ahorita. Bueno, creo que no está el video de lo de la hora. Pero entonces yo se los voy a poner para que lo miremos. Listo, para que lo vean más a fondo. Cómo decir la hora y cómo preguntar la hora. Ok. Ok, muchachos, entonces,
miren, les voy a mandar esta presentación que acabamos de ver. Se los voy a mandar al WhatsApp. Vuelvan a ver, a abrirla. Les voy a poner una pequeña prueba. Ya evaluando esta tercera semana, perdón. Ya está en la tercera semana. Para que evaluemos esto del pasado simple. Cuando vuelvan a mirar la presentación, los videos, si tienen preguntas me dicen. Antes de hacer el examen me preguntan. Y ok, muchas gracias. Nos vemos entonces el próximo miércoles. Goodbye, guys. Thank you. Thank you very much.